ver, entonces voy a decir, ya, la clase de hoy día va a ser corta. Eh, lo que les traje es un proyecto bonito para que vean algo más, más real con respecto al tema de la incertidumbre y tomar decisiones bajo estas incertidumbres y ver qué uno puede hacer con proyectos que son de los plazos que estamos hablando de plazos de 20 años. Voy a compartirles acá. Espero hayan disfrutado el informe PELP. Si bien era un poco largo, no había que ser muy profundo para leerlo. Y pucha que actual el tema de ver cómo nos vamos a acomodar al nuevo escenario energético en Chile. Bueno, en Chile y en el mundo. Son preguntas que se está haciendo todo el mundo. Así que ya eso nos les da una mirada que las herramientas que les estamos, que se mencionan en este curso son relevantes para varias de estas preguntas. El problema energético y cómo va a cambiar nuestra matriz energética de aquí al 2040 y todas las decisiones que hay que tomar es un súper buen ejemplo de esta mirada con este método de análisis de opciones en ingeniería para el problema desde el país, desde las empresas, desde una mirada ambientalista también, de cómo vamos a tomar las decisiones que hay que tomar en el camino, donde está plagado de distintas incertidumbres. ¿Ya? En realidad en ese tipo de decisiones se puede agregar otro concepto que aquí nosotros no estamos viendo, pero que es fácil de entender que tendría que entrar en juego, que son herramientas de teoría de decisiones, de teoría de juego, ¿ya? Porque va a empezar a hacerse ciertos juegos donde el Estado pone ciertas políticas y reaccionan los distintos jugadores o participantes de estos escenarios. Acá les traigo uno más pequeñito. Este es un proyecto que hicimos para lo que se conoce como la carretera del cobre, que es la carretera que sube a Teniente, la mina Teniente. Y esto lo hicimos hace como unos 4 años con Eduardo Moreno y Rodrigo Carrasco. ¿Ya? Nosotros trabajamos junto a una empresa que se llama Capch, que se dedica a la señalética de carretera. ¿Ya? Y ahora van a entender por qué. Entonces, o sea, miren este proyecto que les voy a presentar, hay que preguntarse por qué se está haciendo, es relevante, cómo se hacía antes, cómo puedo medir si lo que yo estoy proponiendo funciona. Y aquí hay un punto súper importante que tienen que considerar. Muchos de los alumnos que rinden sus proyectos de título llegan a la defensa y dicen, es que lo que yo hice no se alcanzó a implementar y por lo tanto no pude ver si funcionaba o no funcionaba. Eso es un error gravísimo. No se puede pensar que estas decisiones, que lo que ustedes están proponiendo como una solución, solo va a ser evaluable si es que se implementa. ¿Ya? Es tan absurdo como llegar a ese momento y decir, bueno, yo quiero saber si mi puente que va desde el continente hasta Chiloé, por ejemplo, se sostiene o no se sostiene para el tráfico que estoy pensando, así que voy a construirlo. Y si lo construyo, y aguanta, es que funciona. ¿Ya? Y si se cae es porque mi diseño estaba malo. No puede ser. Los ingenieros tienen que diseñar y tienen que evaluar teóricamente,
teóricamente en el sentido de sin hacer las construcciones, sin necesariamente llevar a cabo las decisiones, para poder tomar decisiones si esto se va a hacer o no, ¿ya? Y convencer a las personas que tienen que tomar estas decisiones. Sí. Este es un punto muy relevante, ¿ya? No vayan a cometer el error. Yo tengo que definir algo que me diga si funciona o no funciona, ¿ya? Una simulación, un análisis de sensibilidad, eh, puede ser incluso un prototipo, o sea, yo podría hacer un puente, pero un puente a una escala pequeña que lo voy a enfrentar a, a- a la situación en escala, ¿cierto? Eh, Así que ese punto es muy importante. Ok, ¿de qué se trata el problema? ¿Hay alguno de ustedes que sea de la zona Rancagua? Bueno, desde Rancagua sale una carretera que se conoce como la carretera del cobre, que sube por acá, ¿cierto? Y acá está, acá en este sector que está aquí, esta es la mina, ¿ya? Y eso se conoce como la carretera del cobre. Y en esta figura de acá, en la figura uno, hay un primer tramo que es solamente que es público, ese tramo, si bien lo mantiene Codelco, circula todo tipo de vehículos y no hay ninguna restricción para entrar, pero ya desde el punto de Maitenes que está ahí hacia arriba, se entra hacia el sector de la mina y se sube, hay distintos puntos, aquí está Barahona, Colón Alto, Colón Bajo, si alguno tuvo por ahí la oportunidad de hacer una práctica por ahí, la variante Caletones, le conocen, donde está la fundición, y acá en Sewell una parte más nueva de la mina que está empezando a explotarse con, em, con más recursos, con más camiones y cosas. Entonces, el problema que existe es que por temas de seguridad, esta ruta, ¿ya? Esta ruta es ocupada simultáneamente, o sea, no simultáneamente, es ocupada para que trasladar a los funcionarios y operadores que trabajan en la mina, pero también es por donde circulan los camiones que transportan el material extraído de la mina que tiene que circular a las plantas y después cuando ya se tiene el, el primer procesamiento pasa a otra parte y desde que se extrae hasta que se muele y de que se muele hasta que se genera las primeras placas de cobre y después se saca de la mina. Y por temas de seguridad, uno no quiere que convivan los camiones eh, con principalmente los buses. Ese es el primer punto. Una pregunta por aquí. Exactamente. Muy bien, Camila, la observación. Eh, para efectivamente que no se mezclen los buses con los camiones de la obra, de la mina de operación, tienen horarios, ¿ya? El problema, que están las ventanas, cómo funciona. El problema que ocurre es que hay veces que, sobre todo ahora que vuelvo atrás un poquito, ahora que se quiere abrir o sea, ya se abrió, pero en ese momento se- no estaba 100% abierto, pero iba a empezar a entrar mucho personal a la mina y gran parte de esto se iba a mover porque se ampliaba la mina y se habilitaba todo este sector de Sewell para operar. Entonces, eh, acá están los horarios a los cuales se podía ingresar, ¿ya? Y en esos horarios los camiones no podían utilizar el camino, ¿ya? Se bloqueaba todo el camino o sea, no todos los caminos, todo el tramo completo que sea el tramo 2 y el tramo 5 se bloqueaban completamente en esos horarios que están
que están acá. Este era el original y después se actualizó, ven acá. Y fíjense que las ventanas de tiempo tuvieron que crecer, o sea, se fijan que ahí era de 5:30 a 7:45 y bueno, después había de 4:30 de la mañana a 8:10, ¿ya? Porque había que subir más gente. Y lo que pasa es que a uno lo puede mirar el camino como, o los tramos los mira como un recurso. Miro como un recurso y tengo dos tipos de clientes que tengo que atender. Uno son los buses, ¿ya? Y otro son los camiones, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es dividir el tiempo de este recurso, ¿ya? En estas dos personas. Pero también pasa que si estoy ampliando la mina, resulta que yo también tengo que, o sea, voy a querer hacer, van a circular más camiones también. Entonces tengo un recurso limitado. Estoy aumentando el tiempo que estoy dedicando a este recurso a un tipo de cliente. Esto va en desmedro del otro tipo de cliente, ¿cierto? Pero esto va a ir eh, mellando la operación de la mina, ¿ya? Y ahí es donde entra la propuesta del proyecto de establecer horarios más flexibles o tratar de sacarle más partido al recurso camino, y implementar con señalética, y ahí es donde entra Captcha, que estas son las cosas que hace Captcha. No solo instala sus carteles, sino que también los maneja. Eh, para poder ir organizando de forma segura tanto la operación minera y los camiones que circulan y el ingreso de los buses, ¿ya? Que existe otra solución muy segura, muy cara, que es hagamos dos caminos paralelos, un camino para los camiones y un camino alternativo para los buses que suben. Pero eso es muy caro, es súper seguro, seguro que tiene todas las ventajas de mantener gran disponibilidad para los dos tipos de clientes. Ahora tenemos como tener un cajero antes para dos tipos de clientes, ahora tengo dos cajeros, ¿ya? Un recurso dedicado ahora a cada uno de los tipos de clientes. Pero resulta que me lo hace muy caro. Entonces, la pregunta de fondo es si puedo mejorar la utilización del camino sin perjudicar a ninguno de estos dos usuarios, buscando más flexibilidad. ¿Ya? Entonces, acá está una visión más geográfica de la carretera del cobre. ¿Ya? Aquí está Rancagua, este ya ser un pedacito ya como más cerca de Machalí. Y ahí vemos algunos puntos de lo que es la información que se nos entregó. Lo que se nos entregó fueron el histórico del GPS de buses y camiones, de una semana de operación en febrero. Y con eso, nosotros lo que tenemos que proponer es un algoritmo de bloqueo, ¿ya? ¿Cómo un algoritmo de bloqueo? Queremos que si en vez de definir horarios en que los buses tienen derecho a usar los tramos y los camiones no pueden usar los tramos, lo que queremos es que cuando entre un bus, ¿ya? Se le avise a los camiones y los camiones de algún modo se pueda mantener siempre una distancia segura entre un bus y un camión, ¿ya? Entonces acá tenemos una versión muy sencilla. Vamos a asumir que el camino es una línea. Vamos a tomar ese camino que estaba, este camino que está así, que es así, ¿cierto? ¿Ya? Aquí. Y lo voy a estirar. Tomo esa línea y la estiro así. Un comienzo y un final, ¿ya? Y esa es la que está aquí. Esta es la posición. Acá la entrada a la mina, que es, se volvió el nombre, pasó tanto tiempo, es Maitenes. Aquí está Maitenes. Y acá está el final. Creo que esto era Machalí. Bueno, el asunto es que tenemos acá
Ya, acá está el eje del tiempo y por lo tanto si un bus se mueve a velocidad constante, esta línea roja que está acá representa cómo se mueve el bus. Entonces, queremos que el camión 3, en vez de seguir este camino, ¿ya? Va a detenerse. ¿Y dónde se va a detener? Se va a definir un descanso en las rutas, que es mucho más barato que que hacer una vía completa alternativa. Entonces se define este sector de descanso, que son unos estacionamientos, el camión se estaciona, espera que pase el bus y luego sigue bajando. ¿Ya? En este caso, este camión amarillo que va subiendo, ¿ya? Si se pasa de este estacionamiento, estos que dicen ahí pulmones corresponden a estos estacionamientos, entonces antes de que el bus lo alcance acá, se le indica con esta señalética de CAPTCH, se le indica que debe irse al pulmón, se va al pulmón, ¿cierto? Y una vez que el camión pasa perdón, una vez que el bus lo pasa, puede salir del estacionamiento y continuar su camino. Y así siempre se va a mantener eh, su distancia de seguridad, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos pasa con el camión 4, que nunca alcanza a toparse con el bus. Sí alcanza otro camión y, bueno, tiene que quedarse detrás del otro camión porque es más lento. Eh, y el camión 2 tampoco se topa con el bus, ¿ya? Así que esa es la idea, ¿ya? En vez de generar todo un camino nuevo, se generan 4 pulmones, ¿ya? Y en estos pulmones hay señalética que uno puede usarla para indicarle a los camiones que deben entrar en estos estacionamientos pulmones, de modo que el bus que tendría prioridad pasa directo a su destino sin, perdón, siempre manteniendo una distancia de seguridad con los camiones. Y así se le podría dar más utilización a este recurso camino. ¿Ya? Ahora, dificultades que en realidad el bus no se mueve a velocidad constante, ¿ya? Son velocidades variables. Además, aunque yo conozca la velocidad del bus en un punto, tampoco es claro eh, que pueda predecir exactamente cuál va a ser la velocidad más adelante, ¿ya? Y esto es un aspecto bien importante, la información de la data que nos dieron. Yo les dije que nos dieron, al comienzo estábamos tan contentos porque eran muchos puntos, muchos datos, ¿ya? Eh, tanto de los camiones como de los buses, ¿ya? Entonces acá tenemos, cada uno de estos puntos representa la ubicación geográfica de un bus, un camión, en algún momento, ¿ya? Sí. No está la fecha, porque aquí podría estar una fecha, aquí de hecho el día siguiente podría ser este punto podría ser de un día, este otro punto podría ser de otro día, podría ser de otro camión. Ah, espera, tengo preguntas. El camión 3, profe, entonces tiene que pasar por el pulmón, debido a que si no se topa con el bus. Acá voy a volver atrás. El camión 3, exactamente. El camión 3, acá, ¿cierto? Lo que uno tiene que de algún modo adivinar es que si siguiera su ruta, va a toparse con el bus. Entonces uno no quiere que ocurra eso, así que hay que avisarle, cuando ya esté llegando a este pulmón de acá, que avisarle, ¿ya? Que con la señalética que dispone CAPTCH, que debe ingresar al pulmón. Una vez que pase el bus, en el mismo sector de estacionamiento, tiene que aparecer la señalética y decir que puede continuar viaje. Y sigue hacia allá. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Partimos haciendo un análisis de los datos, ¿ya? Era importante conocer cuáles eran los perfiles de velocidad, porque se sabe que en ciertas zonas que hay más curva y más arriba se vuelven más lentos Esa fue una experiencia que nos traspasaron al entrevistarnos con la gente de Teniente. Em,
que son más lentos, y hay otros sectores en que es más regular la velocidad, ¿ya? También necesitamos conocer la tasa de entrada de los buses según a dónde iban, porque eh, todo este plan va a funcionar siempre y cuando haya tasas razonables. Si entran demasiados buses, no hay algoritmo que flexibilice el uso de la ruta que vaya a dar cabida a que entren suficientes buses, ¿ya? Lo mismo con la tasa de entrada de camiones. Uno necesita saber más o menos cómo iba a aumentar este flujo, ¿ya? Y entre qué sectores se van a mover. Entonces, se hizo un primer algoritmo con información perfecta, suponiendo que la velocidad es constante, que se conocían las velocidades de los camiones, etc. ¿Ya? Después se hizo un segundo algoritmo donde se incorporó que las velocidades dentro del camino son variables, se incorporó la aleatoriedad en el modelo, se consideró que habrían errores, ¿ya? Y un módulo que fuera corrigiendo las estimaciones, porque se iba actualizando la información que está de los buses, iba a estar disponible. Ahora, y acá viene el punto que les hablaba de evaluar cómo se desempeña. Entonces, en base a los datos que se nos entregaron, se programó un simulador donde uno podía ver cómo los camiones iban, y los camiones buses se iban encontrando, cómo iban pasando a estar estacionados, y ver cuánto afectaba a los camiones el obligarlos a entrar a los pulmones, ¿ya? Y también uno podría empujar un poco la situación analizando casos donde uno pudiera hacer crecer las tasas y qué sé yo, y ver otras incluso posibilidades que se pudieran decidir, ¿ya? Variar tasas de entrada, considerar situaciones de días con climas extremos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué consistía el primer caso? ¿Ya? Uno, me faltó explicarles, hay un tramo donde hay vías separadas para subir y para bajar, y hay pulmones de subida y hay pulmones en las vías de bajada. Por lo tanto, hay un sector donde uno se preocupa solamente de los camiones que están en el mismo sentido, viajan en el mismo sentido que el bus. Ya, ese es en el tramo 2. En el tramo 5, que es ya el que llega a Sewell, las vías están muy cerca, o sea, es un camino muy estrecho, y por lo tanto uno necesita que los camiones no se topen ni de ida ni de vuelta con el bus. ¿Ya? La pendiente le indica si van subiendo o bajando, o sea, la pendiente indica la velocidad, una pendiente positiva indica que el bus está subiendo, una pendiente negativa, o sea, algo así, perdón, una pendiente negativa indica que va bajando, ¿ya? Una pendiente muy parada indica que sube, y sube muy rápido. Una pendiente muy baja indica que sube muy lento. Y cuando está arriba y va hacia abajo, una pendiente muy también pronunciada indica que baja muy rápido. Y una pendiente menos pronunciada indica que está bajando muy lento. Y una línea horizontal indica que está detenido. ¿Ya? Entonces, tenemos el bus, ¿ya? Y fíjense que ahí se ponen distintos camiones que están en distintos puntos de la ruta y están todos subiendo con velocidad constante, ¿ya? Perdón, pero me desapareció la pantalla. Acá está. Ya. Ok, entonces está el bus subiendo, ¿cierto? Acá, digamos que está el bus subiendo, ¿sí? Y acá tenemos distintos camiones que estaban en distintos puntos, pero también estaban todos subiendo, ¿ya? Y todas estas líneas grises,
indica qué pasaría si seguirían subiendo. ¿Ya? Todos suben a la misma velocidad constante. Entonces, fíjense que aquí no hay nada que hacer. Se van a encontrar. Un encuentro inevitable. ¿Ya? ¿Qué habría que haber hecho? Acá habría que haberle avisado al bus antes de que entrara acá, ¿cierto? Si uno sabe que hay un bus que está por entrar al sector de la mina, tendría que haberle dicho no ingrese. Pero aquí no hay nada que hacer. Este que está acá, ya se va a encontrar, ¿cierto? Si sube aquí, se agarra justo antes del pulmón, ahí, justo donde viene el pulmón, se va a encontrar con el camión, ¿ya? Así que bueno, ahí también uno quiere que mantenga una cierta distancia, así que aquí se encontrarían justo en la entrada del pulmón y tampoco uno todavía querría eso, así que eso sería medio inevitable, ¿ya? Este de acá, ¿ya? Si el camión está aquí, en este punto del camino, y sigue subiendo a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? Llega acá, resulta que aquí, o sea, perdón, sabemos que aquí se encontraría con el bus, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es va a decirle, no, usted no va a seguir aquí, perdón, usted cuando llegue aquí al pulmón, se va a activar el mensaje, le va a decir que entre al pulmón, que espere y que salga después, ¿ya? Entonces, todo este otro camión, este camión también le pasa, digamos, más o menos lo mismo, así que habría que detenerlos los dos en el pulmón anterior. Y después estos que están más arriba, también tienen encuentros, pero más arriba. Así que esos deberían ser detenidos en otro, en un pulmón más arriba. O sea, a ver si lo pueden ver. Este, este que está acá, ¿cierto? Ujú. Lo que pasa es que si él sigue aquí hacia adelante, se va a cruzar y por lo tanto hay que decirle que no, que aquí se detenga, entre al pulmón y salga una vez que el bus haya pasado. Estamos viendo un solo sentido de la vía, ¿ya? Aquí estamos viendo, digamos, acá arriba está Sewell, acá, Sewell, y acá está la entrada. Este sería Maitene. Ya estamos viendo solo un sentido, hacia arriba. O sea, acá cuando si uno tiene este camión que está acá, no es necesario que se lo aprendan todo en tan detalle, así no le voy a preguntar la ecuación. La idea aquí es capturar alguna cosa general. En este caso de aquí, el camión, acá, si se fijan, se topan justo en la entrada del pulmón, o sea, justo donde está el pulmón, ¿ya? Entonces ahí uno empieza, mira, si se mete al tiro al pulmón, no se toparon, pero en realidad uno quiere cierta distancia de seguridad, ¿ya? Entonces, eh, no le gustaría ni siquiera ver ese caso, ¿ya? Vamos a ver al tiro qué pasa, de hecho también consideramos varias eh, distancias de seguridad distintas, de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros de seguridad. ¿Ya? Entonces, el punto que yo tengo que hacer es que, voy a hacer otro dibujito acá, no, para que aquí, a ver si voy a agregar una diapositiva entre medio, lo que yo me quiero, lo que yo me quiero fijar es que si yo tengo acá, ¿cierto? Acá está el tiempo, acá está la posición, ¿sí? X de t, ya. Tengo el bus que va subiendo. Voy a hacer dos pulmones nomás, ¿ya? Acá están los estacionamientos. En esta posición hay un estacionamiento y en esta otra posición hay un estacionamiento. ¿Ya? Entonces yo tengo un camión que va aquí y va subiendo así, a esa velocidad. Eso que está ahí, yo lo quiero evitar. ¿Y cómo lo evito? Entonces el camión va a subir. Entonces aquí le digo, estacionate. Se estaciona y una vez que el bus pasa, le permito continuar su camino.
¿Se entiende? Pero si yo tengo otro camión que va aquí, ¿ya? Lento el camión, lento acá. Acá no hay nada que yo pueda hacer. Va a ocurrir lo que yo no quiero que ocurra en ese punto. Pero no tengo dónde meter estacionar al camión. No hay un pulmón donde yo pueda pedirle que entre. ¿Quedó claro, Camil y Fernando? Ah, ya. Y bueno, y lo que pasa es que si ocurre que justo este camioncito, también acá. Supongo que tenemos un camión que está aquí. Aquí un poquito más acá. Perdón. Tengo otro camión que parte acá súper lento, súper lento, súper lento, súper lento, súper lento, y ahí se van a topar. ¿Ya? Entonces, eso en rigor, no, eso quiere decir que se topan justo en la entrada del estacionamiento. ¿Ya? Pero si yo quiero evitar que se estén cerca, eso yo también no quiero que ocurra. ¿Ya? Y por lo tanto, para evitar que ocurra, lo que debería hacer es que ese camión, digamos, yo creo que esto es lo más caro, este camión te tiene que quedar acá y solo puede salir después. Este era un camión como lento, ¿cierto? ¿Ya? Significa que mi camión va a estar un montón de rato ocioso. ¿Hay un costo asociado a que el camión se estacione y la pérdida de tiempo? Sí, hay un costo asociado de que esto no puede circular. Pero ojo que ese costo igual lo estoy pagando antes, porque cuando el camino se hace exclusivo para los buses, los camiones tampoco pueden estar en el camino, así que es un costo que ya estoy pagando. ¿Ya? El punto es, si de las 24 horas, ¿ya? Con este sistema puedo dar más tiempo dedicado a los camiones, ¿ya? Pero ahora va a ser un tiempo aleatorio, en algún sentido. Se sabe a qué hora vienen los buses, en realidad, pero va a ser más o menos aleatorio porque cuando venga un bus se va a bloquear. Me pregunte si esta, este, esta forma de usar el camino va a hacer que la utilización, el número de horas al día en las cuales el tramo está disponible para los camiones sea más que ahora. ¿Cómo se sabe si el bus ya pasó o viene en camino? ¿Solo por la hora? No, tiene GPS, ¿ya? Y así están transmitiendo esa información constantemente, la cual alimenta al algoritmo, y el algoritmo le entrega la información a Catch, que después la despliega en los... La palabra cartel no es muy adecuada para ese sistema electrónico sofisticado de información. ¿Ya? Pero a través de estos... a ver, déjame volver a mostrar los que estaban acá atrás. Estos. Estos son los sistemas de información. Son los sistemas de información que quedan disponibles en las entradas y salidas de los pulmones de estacionamiento, que les van a indicar a los camiones qué deben hacer, qué se puede hacer. Más allá de que también hay un sistema de radio y también se les puede informar lo que deben hacer. Bien, entonces, para poder considerar la variabilidad de las velocidades de los camiones, se considera una velocidad mínima y una velocidad máxima. De modo que si yo estoy aquí, en este momento, el bus está por entrar al camino, mi camión está acá, entonces puedo generar este cono de incertidumbre, ¿ya? Diciendo, bueno, en el mejor de los casos llega hasta acá y en el peor de los casos llega hasta acá. ¿Ya? O sea, en realidad esto es al revés. Cualquier camión, eh, cualquier camión que sea más rápido que esta velocidad, ¿ya? Y más lento esta velocidad, lo que va a ocurrir es que va a producir un encuentro en esta zona. O sea, quiere decir, yo tiro una línea acá, ¿cierto? Que va entre estas dos velocidades y
Si se fijan, ahí se me produce un conflicto, ¿ya? Entonces, todos los camiones que vayan subiendo y que están entre estas dos velocidades, están obligados a entrar al primer pulmón. En el modelo no se consideró la circulación de camionetas por los caminos, o sea, nosotros estábamos conscientes de eso, pero nos pidieron que no los tomáramos en cuenta porque tenían otros sistemas de seguridad, pero querían también incorporarlo en un futuro. ¿Ya? ¿Cómo era que? Sí, también lo querían incorporar. Ahora, esto es un bus o una camioneta, da lo mismo, también funciona. ¿Ya? Ok, entonces, la idea final, el algoritmo no depende de la posición de los camiones, eso es bueno, porque hay muchos puntos ciegos dentro del camino que se producen por túneles, por otras situaciones. Por lo tanto, había dificultad de transmitir la información de la posición de los camiones. Entonces iba a ser inseguro, si bien con más información no podía hacerlo un poco mejor, era inseguro depender de la información de la posición de los camiones. Se considera una velocidad promedio mínima de los camiones y se proyecta las ventanas como si hubiera un camión en cada punto de la ruta. ¿Ya? Entonces, en cada punto, eh, en cada punto de la ruta uno asume como que hubiera un camión que fuera la velocidad mínima, y también se considera una velocidad máxima en el caso de bajada, porque ahí les dije que uno tiene que mandar a los pulmones a estacionarse tanto los camiones que van subiendo conmigo como los camiones que van bajando y cuando yo voy subiendo, porque ahí es más compartido el camino. En el tramo 2 solo me preocupo de los camiones que van subiendo. Y el caso análogo para el que vaya bajando, pero se trabajan por separado. Entonces, lo importante y lo que yo sí necesito tener todo el tiempo es la información del GPS del bus. ¿Ya? Entonces acá tenemos el bus. ¿Ya? Acuérdense que la pendiente refleja la velocidad, ¿cierto? Nuevamente, acá está el tiempo, acá está la posición. Si viene piensen que tiene un tallarín, que es el camino, y lo estiran, acá está, queda estirado el camino. ¿Ya? Y acá se considera que si esta es la velocidad más lenta, la pendiente que está acá, la velocidad del camión más lento que ¿ya? Se considera que cualquier camión que esté en estos puntos acá más abajo, ¿cierto? Debería entrar al pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Que uno proyecta aquí y dice, en este momento se tiene que, la información que se despliega en el cartel del estacionamiento, en el dispositivo informativo, tiene que decir, no puede pasar, tiene que entrar al estacionamiento. ¿Ya? Entonces, cualquier camión que llegue en este instante o en este instante, aquí en este intervalo de tiempo, al pulmón va a tener que estacionarse. Y eso va a evitar que se produzcan encuentros en esta zona de acá. ¿Ya? Ahora, si uno quisiera que se mantuviera una distancia de seguridad acá apenas pasa el bus, se le permite al camión continuar, ¿ya? Pero si ya en realidad quiere una distancia mínima de seguridad, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Que mi pulmón se va a abrir antes y se va a cerrar después. O sea, mi estacionamiento, el cartel de mi estacionamiento va a desplegar la información antes, obligando a los camiones a entrar al estacionamiento. ¿Ya? Acá se va a abrir y luego, una vez que pasa el bus, tiene que alejarse la distancia de seguridad para permitirle al camión partir. ¿Ya? Entonces se genera esto que está acá. ¿Ya?
de modo que se genere esta distancia de seguridad acá. ¿Okay? Así que, y en la medida que la distancia de seguridad sea más grande, las ventanas de bloqueo y en las cuales, o mejor dicho, las interrupciones que obligan a los camiones a permanecer estacionados o entrar al estacionamiento van a ser más largas. ¿Ya? Así que más seguridad siempre va a indicar que los camiones permanecen más tiempo estacionados. Ok, entonces tenemos la velocidad del bus, que es una pendiente B larga sub B, la velocidad del camión, que es una pendiente B sub C, digamos, son dos rectas, una ubicación acá, uno quiere garantizar esto y estas distancias mínimas, ¿sí? Aquí y acá. Entonces, considerando la pendiente de la velocidad mínima, uno puede definir fácilmente el instante en que debe reportar la información para que se active el estacionamiento y los obligue a estacionar, y el instante en que se puedan liberar los estacionamientos, acá, para liberar los camiones que están en estacionamiento. Ya. Así que el cálculo, esto es ventajoso, porque esencialmente son ecuaciones de dos rectas, puedo calcular el cierre de la ruta de forma analítica para cada bus. ¿Ya? No necesito hacer una simulación. Es algo súper simple de ejecutar, solo voy a necesitar la información de los buses, como les decía, ¿ya? La información de la velocidad mínima y máxima considerada en el caso del tramo 5. Me permite simplemente determinar en qué instante se deben activar los carteles que digan que deben ingresar al estacionamiento. ¿Ya? Así que eso es fácil. Es más fácil de calibrar, y lo que va a ocurrir es que obviamente el supuesto de que los buses van a velocidad constante no es razonable, y lo que vamos a ir a hacer es y vamos a ir actualizando la información a medida que nos acercamos al instante en que se debe cerrar el camino, ¿ya? Que se debe obligar a entrar a los pulmones. Los buses tienen menor variabilidad en su velocidades, les voy a mostrar los gráficos, así que también hace que esto sea más estable, ¿ya? Y ahora, si bien está supuestamente la información de los GPS de los camiones, como les decía, no siempre es confiable, hay zonas en que la información no pasa, y no podría afectar mucho el funcionamiento del algoritmo si no contamos con la información de los camiones. Es más conservador, ¿ya? Así que eso sí, eso puede, o sea, es bueno por el lado porque estamos trabajando con personas y queremos priorizar su seguridad. Eh, em, Esto puede, como no se hacen predicciones de cómo va evolucionando el camión, uno simplemente los pulmones se van a activar, hayan o no hayan camiones en el camino. Los carteles van a estar diciendo: si usted está en el camino, por favor, métase al pulmón a estacionar. Hay otro punto interesante, que es que en el alrededor del camino hay salidas a distintas partes de la obra, de la mina, ¿ya? Y incluso está la parte que les decía de la variante Caletones, y vamos a tener camiones que van a estar ingresando a la ruta, y en ese caso eso no lo tenemos que considerar porque nunca estamos mirando dónde están los camiones. ¿Ya? Bueno, hay, como les decía, esta unión de las carreteras, ¿ya? Y de la variante de Caletones. Bueno, hay otra variante Coya que no la miramos, pero además es posible que aparezcan nuevas variantes futuras que también tengan que ser incorporadas. Em,
Quizás desventaja es que uno está, bueno, cerrando el camino, aunque no hayan camiones en la ruta, pero podrían ahí considerarse a lo mejor, no sé, cosas como, como las camionetas u otras cosas, y igual uno le está pidiendo que se vayan a los pulmones. Eh, y mayor, ahora, si bien pasa mayor tiempo cerrado, bueno, si no hay efectos negativos en realidad, porque si no hay camiones no importa. Ujú. Em, Ahora, podría pasar que hayan potenciales camiones que vayan a velocidades cercanas al bus y que podrían alcanzarlo antes de llegar a otro pulmón, pero yo les mostré en los dibujos que hay ciertos encuentros que son inevitables, o en realidad se necesitan otras consideraciones para evitar esos encuentros, ¿ya? Eh, que se pueden hacer después como mejoras posteriores al algoritmo, ¿ya? Estamos en una prueba de concepto de si vale la pena el manejo con pulmones y estos carteles con el despliegue de información real para, para manejar la ruta. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué hay que hacer para que esto funcione desde lo que teníamos, que es una recta con velocidades constantes? Para que funcione en esta ruta, que en realidad es una especie de tallarín, ¿cierto? Lo que hay que hacer es estirar la ruta, y para estirar la ruta lo que hacemos es considerar pedacitos constantes, así. ¿Ya? Entonces, como les contaba, tenemos los datos de una semana, ¿ya? Y como les decía, estamos tan contentos porque había muchos datos, ¿ya? Acá están los días, ¿se fijan? Acá están los días que hay. Fíjense que teníamos, no sé, del orden de, bueno, este es el día que hay menos registros, pero como más de 100.000, más de 200.000 registros para todos los días, ¿ya? Pero, ¿ya? Muchos de esos registros estaban lejos del camino, muy lejos del camino. Fíjense que aquí de 117, es decir, perdón, de 171.000 bajamos a 17.000 datos que están a menos de 100 kilómetros del camino, ¿ya? Ahora, de esos 16.000 datos, hay varios que están detenidos, ¿ya? Por lo tanto, a uno le interesa de los registros del día 28, ¿ya? Aquellos que estén suficientemente cerca de la ruta para decir que están en la ruta, y cuya velocidad no sea cero, porque si no me van a ensuciar los promedios de velocidades que estoy observando y todo. Bajamos a 12.000, ¿ya? De esos 12.000, vamos a considerar lo de los camiones, que estamos calculando simplemente como velocidades máximas y mínimas. Vamos a ir considerando cuáles están a menos de 100.000 kilómetros, y tenemos 5.000 para los camiones. Ahora, ahora sí, uno para las simulaciones ya querría el comportamiento del camión en el camino, y por lo tanto uno quiere ser un poco más exigente y pedir que esté más cerca de la ruta, ¿ya? Para estar seguro que son camiones que están viajando por la ruta y que eventualmente se podrían encontrar con el bus. Y bajamos a 4.800. O sea, partimos con 171.000 datos y nos quedamos con cerca de 5.000 datos que son útiles, ¿ya? Y fíjense, acá el día 2 teníamos 200.000 datos, ¿ya? Y a datos útiles recién bajamos a 1.500. Así que, y esto es muy usual, ¿eh? Cuando uno trabaja con datos pasa mucho que te entregan mucho dato basura, y hay que hacer un esfuerzo bien grande por ir limpiando las bases de datos. Ya, entonces, ya, entonces como les mostré, menos del 10% realmente estaban a menos de 100 metros de la ruta, y ahí se ven aquí, no sé si se nota, pero ahí están los puntitos morados, esos son los que están sobre la ruta. Y acá, fíjense que tenemos,
Acá, sí, esto es lo mismo, un poco más cerca. Fíjense que efectivamente hay camiones que están haciendo otras cosas, no están en la ruta, ¿ya? Así que hay que bajar a 25 metros, ¿ya? Para cuando uno quiera conseguir algo que esté realmente ahí en terreno. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde estaban los otros? Mira, esto es impresionante. Estos son datos de camiones, bueno, camiones y buses que están a menos de 10 kilómetros. Miren, a menos de 100 kilómetros. ¿Reconocen? Santiago, Rancagua, ¿ya? ¿Se nota ahí la figura de Chile? ¿Ya? Incluso habían unos en Argentina dando vueltas, ¿ya? O sea, para que vean, y no es que nosotros nos hayan dicho, oye, aquí están los datos, pero ojo que hay algunos que están medio lejos, nada. Nos dijeron, acá están registros de datos, tenemos datos súper buenos de dónde estaban los camiones, pero nos pasaron una cantidad de mugre que primero hubo que darse cuenta que había mugre y después eh, limpiar la data. Porque nosotros para tener datos más fiables lo que hicimos fue proyectar la posición de los camiones en la ruta. Si hubiésemos proyectado originalmente las posiciones de los camiones, estaríamos proyectando gente que anda en Iquique, aquí en Arica, qué sé yo, en Argentina, estaríamos proyectando en qué sector de la ruta andan y estaríamos considerando, primero, que la ruta está mucho más ocupada de lo que realmente está, y segundo, las velocidades que obtengamos por medio no van a tener ninguna relación con lo que se ve en realidad. Esta data no, nos las pasaron a nosotros y apenas nos quisieron pasar una semana. Nosotros estábamos un poco asustados que esta data no fuera suficientemente representativa porque siendo una mina que opera en altura, pensábamos que, por ejemplo, invierno podría afectar mucho el desempeño o sea, puede afectar mucho la simulación, por ejemplo, de las cosas. Pero no podemos conseguir más y bueno, después uno puede forzar las cosas y en realidad uno le pasa el simulador a ellos de modo que ellos pueden cambiar las cosas también. Entonces esta información se la pasó Teniente a Capch y Capch nos la pasó a nosotros. Acá tenemos registro de los camiones que están detenidos. Esa es otra data que fue importante limpiar porque un camión detenido ensucia los promedios de nuestros datos. ¿Ya? Y si estaban cargando, déjenme volver acá un poco. ¿Ya? Acá, estos camiones que están aquí se ven muy cerca de la ruta, pero en realidad están trabajando y están detenidos porque están siendo cargados, me van a ensuciar todos los promedios de circulación que están ahí. ¿Ya? Entonces era muy importante detectar los camiones que estaban detenidos. Eso era acá. ¿Ya? Así que acá ya tenemos los tramitos. Yo les mostré que lo que hicimos fue tomar el tallerín, dividirlo en pequeños segmentos constantes, oye, los apunto, pequeños segmentos constantes, y acá eran como 61 segmentos. ¿Ya? Aquí está, qué pasa para cada segmento. Ok, esta es la data de buses que están a menos de 500 metros de la ruta, mucho más confiable, se fijan que es mucho más fiel al camino. Así que por ese lado también se nota que es importante que los datos sean considerando los buses solamente, no considerar los datos de los camiones. Ojo, ahí está la variante Caletones. ¿Ya? Entonces tenemos buses que van a ir ingresando al camino. Ya. Este es un pedacito más en detalle de la parte, me parece que es ahí, eh, de la parte más activa de la mina, por lo menos en esa fecha. ¿Ya? Entonces, bueno, igual las ubicaciones se fijan de estos, son distintas. Ojo, ahí hay otros datos que
también no son necesariamente datos que deberían estar participando de los bloqueos. Hay que tener cuidado. Bueno, esto se proyectó se proyecta a que estén en la ruta. ¿Ya? Y acá tenemos el análisis de las velocidades de los camiones. ¿Ya? Estos son los box plot, ahí está la mediana, o esta creo que es la media, estos son los perfil 25, 50 y acá 75. ¿Sí? Se puede ver que hay una gran variabilidad en las velocidades de los camiones. Ojo que esta escala es 80 y esta escala es 120. Aquí se comporta un poquito mejor en este de acá. Este es de ida, esto es en subida, ¿ya? Y este es en bajada. Este es en subida y este es en bajada, ¿ya? En bajada se ve un poquito más constante. Entonces, nosotros hicimos un prototipo en MATLAB, ya que contaba con tres cosas. Uno es, pasábamos de las coordenadas que se entregaban del bus a una posición en la ruta, porque la ruta se estiró y es simplemente un tallarín estirado. ¿Ya? Después, con el ID del bus, el tiempo, la posición, la velocidad y un poquito de la historia, se extrapola hacia el futuro la posición dentro del tallarín. ¿Ya? Y lo que se hace es que a cada tramito se le asigna una velocidad constante, el mismo tratamiento que ustedes vieron, pero ahora como que en el fondo uno está estirando pedacitos de tallarines o apretando pedacitos de tallarines para que uno cuando vea el bus lo vea como que fuera a velocidad constante. ¿Sí? Y una vez que uno puede determinar la trayectoria futura del bus, ¿ya? Puede determinar con las velocidades mínimas de los camiones cuándo hay que bloquear los caminos y entonces activar los carteles para obligar a que se entre a estacionar a los pulmones. Y ahí aparecen los bloqueos. ¿Ya? Ahora, se calcula hacia el futuro cuándo van a ocurrir, ¿ya? Pero lo que se va a hacer es actualizar, esto se corre cada 5 minutos, se actualiza y en el fondo en algún momento cuando ya queda poco para la activación del pulmón es que se envía la información para que el cartel despliegue la información. De modo que si un bus desaparece antes porque llegó más abajo y en el fondo no siguió subiendo, eh, hacia arriba no se gatillen bloqueos de bus, perdón, bloqueos del camino que no son necesarios. Entonces la validación, como les conté, se usó con los mismos datos que habían y se hicieron subir los buses y bajar los buses. Y si se fijan, aquí aparecen los bloqueos, ¿cierto? Los camiones que tienen que bloquearse, se tienen que estacionar. ¿Ya? Ahí aparecen, ahí hay unos ratos largos en que hay camiones estacionados. ¿Ya? Ojo, esto no existía. Nosotros tuvimos que fabricar la simulación diciendo, ahora vamos a hacer circular los buses, se van a activar y los camiones que teníamos que recorrían antes, los hacíamos recorrer a las mismas velocidades, pero una vez que proyectábamos que iban a tener que estacionarse, por ejemplo, este que está ahí, ¿cierto? Se proyectaba que podría ocurrir un cruce, se le obliga a entrar al estacionamiento, esto antes no ocurría, y después uno asume que sale el estacionamiento y sigue la trayectoria que tenía antes de los datos observados. En este caso ahí se estacionó, ahí tiene que volver a estacionarse. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Ahí, acá tenemos con menos camiones, algo más, una escala de tiempo más pequeña, ¿ya? Entonces acá tenemos los pulmones, acá tenemos eh, este es de los azules, son los pulmones de ida, y le dice aspas, ¿ya? Se refiere a los carteles que tienen que activarse, y los rojos son de vuelta, ¿ok? Y acá tenemos un bus
que va aquí en negrita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este cruce no me importa porque se produce en este tramo de acá, que es el tramo 2, ¿ya? En el cual no me importa que cuando vayan en sentido contrario se crucen, ¿ya? En cambio, si se fijan, acá viene un bus bajando, ¿ya? Va a ingresar al tramo 2, al tramo 5, pero se proyecta que si siguiera a esa velocidad así, se produciría un encuentro no deseado, y por lo tanto, este de acá se bloquea y se le obliga a ingresar al pulmón hasta que el bus pasa la distancia de seguridad y puede seguir bajando, ¿ya? Acá hay otro interesante, acá va el bus, ¿cierto? Y se proyecta que estos que están aquí, estos dos camiones que están acá, van a, ¿cómo se llama esto? Eh, va a encontrarse, se encontrarían con el bus, así que, o romperían la distancia de seguridad, por lo tanto son obligados a entrar al pulmón y salen acá. Y acá también, fíjense que habían varios camiones, habían como 3 o 4, ¿cierto? Que se les va a producir también un encuentro en este sector del tramo 5, por lo tanto son obligados a estar todo este rato que está aquí, todo este rato acá, eh, en el pulmón, ¿ya? Y luego pueden salir. Así que, y incluso estos de acá también se alcanzan a encontrar ahí, así que salen todos juntos ahí, todos aglutinados en los camiones. ¿Ya? Acá sí, se pueden ver que estamos considerando velocidades más variables, ¿ya? Todavía está estirado el camino como un tallarín. Ya estamos terminando. Esta es la situación actual. Acá está el tramo 2, o sea, perdón, esta es la situación previa a nuestro trabajo. Está el tramo 2 de subida, el tramo 2 de bajada y el tramo 5 que recuerden que es ida y vuelta, ¿ya? Y de las 24 horas del día, ya acá están los horarios en que son exclusivos para los buses, ¿ya? Ahí. Y por lo tanto uno puede calcular qué porcentaje de horas los camiones disponen del camino, ¿ya? Así que, qué porcentaje del día. Entonces aquí están las disponibilidades, ¿ya? Teníamos como un 73% para la subida, un 63% para la bajada, y casi un 60% para el tramo 5. ¿Ya? Eh, este es el gráfico, esta es la tabla que más dice. ¿Ya? Acá están, se dividen en subtramos, porque están los pulmones, pero acá están los valores actuales. Acá miremos este. Teníamos un 72,9% de disponibilidad actual, ¿ya? Y con una distancia de seguridad de 10 kilómetros, acá fíjense, bueno, acá se alcanza un 90, pero acá un 99% de disponibilidad del camino. O sea, casi el 100%. Con 5 kilómetros de distancia de seguridad, esto quiere decir que un bus y un camión jamás pueden estar a menos de 5 kilómetros de distancia, ¿ya? A menos de 5 kilómetros de distancia. También se alcanza cerca, bueno, 90 y 91%, ¿ya? Incluso con, no, ahí, ya. Después, ¿qué hice? No, esa es otra clase, acá. El tramo 2 de bajada, aquí, ¿ya? Fíjense que tiene eh, una muy buena disponibilidad, también sube bastante. Incluso con 10 kilómetros de distancia, se alcanza, aquí no sé, pues como el peor caso, el 77%. Se sube más de un 10% de disponibilidad, ¿ya? Igual 10 kilómetros es bastante, así que un 82% acá es un rango súper, súper bueno. El tramo 5 no. Tramo 5, fíjense que de casi un 60 sube aquí un poco, ¿ya? Un segundito. ¿Aló? ¿Se para mí?
un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sabes que no la puedo atender ahora? Tráigame lo que tengo de lo que pedí. Si no tienen, no lo van a reemplazar. Sí. Gracias. Bueno, son todos los teléfonos al mismo tiempo. Ya, entonces les comentaba aquí que en el tramo 5 no hay tanta mejora, ¿ya? Entonces, bueno, acá está un poco en un gráfico cómo se ve, cómo mejora la disponibilidad, ¿ya? Acuérdense que a mayor distancia de seguridad, mayor bloqueo, ¿ya? Menos distancia de seguridad, menos bloqueo. Así que ahí se puede ver cómo mejora la situación, ¿ya? Esto ya es, perdón, ahí está para las distintas rutas. Así que esta medida de flexibilidad en el uso de la ruta mejora muchísimo la disponibilidad del camino, ¿ya? Así que bueno, ¿qué pasa? Se sugiere implementar el trabajo y la mejora de las disponibilidades van desde un 27% hasta un 37% cuando se usa la menor distancia de seguridad, ¿ya? Pero hay que tener ojo que 10 kilómetros de distancia de seguridad disminuye la disponibilidad del camino bastante, ¿ya? Ahora, ojo que el tramo 5 pasa la mayor parte del tiempo cerrado, así que no hay mucha diferencia, no se gana tanto con esta flexibilidad. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Que se implementara en el tramo 2, ¿ya? Que se utilizara con una distancia de 3 o 5 kilómetros para tener un buen resultado de la disponibilidad. Y el tramo 5 no implementar este sistema y seguir con el sistema por horario porque la diferencia es muy poca y el otro sistema es mucho más seguro. Ya. ¿Qué pasó con el proyecto? Se partió la implementación en el 2015, se hicieron pruebas en terreno con el sistema pagado y se planificaron pruebas para noviembre, ya en ese año. Iban por súper buen camino, pero ocurrió un accidente grave en la carretera del Cobre y se suspendió por un tiempo la implementación del camino, del sistema. Pero siguieron los estudios y entiendo que finalmente después llegó a puerto la implementación. ¿Ya? Así que, y con respecto al más largo plazo, aquí había una decisión importante de largo plazo que se había que manejar tratando de mantener la seguridad, es que tenían, si bien estaba una decisión más operativa, ¿ya? Impacta en el sentido que la inversión en definir los carteles eléctricos, con comprar este sistema de servicio que manejaría la información de los GPS de los buses para desplegar esta información, los pulmones que algunos había que construirlos, estos estacionamientos. De hecho, el algoritmo permite evaluar, cuando nosotros llegamos ya habían 3 pulmones construidos. Nadie dice que esas eran las mejores ubicaciones para construirlo. Ellos en base a la experiencia las definieron, pero uno puede empezar a proyectar si en un futuro cercano se agregan pulmones en la medida que aumente el tráfico de buses y camiones, ¿ya? Y entonces todo eso se relaciona con decisiones que son en la escala de tiempo que estuvimos mirando de 20 años. Acá la simulación está pensada en el día a día, pero también uno puede hacer el ejercicio de pensar esto como alternativa de solución en los próximos 20 años, donde se van a gatillar la implementación de nuevos pulmones y decir si esta estrategia es la adecuada para el uso de la carretera
o bien tomar un approach completamente distinto y definitivamente pensar en hacer caminos paralelos, uno para los trabajadores y otro para la operación de camiones, que es algo mucho más caro. Ya, por ejemplo, en la operación, el tramo 5, con el uso que tenía en ese momento, no conviene hacerlo flexible. Ahí lo que conviene es que hagan vías separadas de subida y bajada, y después de eso se implemente flexible. Así que les dejé en web curso la referencia al paper que escribimos con este caso. Y eso es. Espero que les haya gustado. ¿Alguna duda? Veamos tu vídeo.